Otro tema vinculado con la educación, aunque sea para un comentario breve de ustedes. Hoy no hay clases en todo el país, en instituciones de primaria, secundaria, auto y formación docente, debido a la elección de delegados para las asambleas técnico-docentes. Tampoco van a dictarse clases el próximo miércoles, porque ese día tendrán lugar las elecciones para los representantes de los docentes en los consejos de la educación. El Codicen aclaró que, en particular, la suspensión de clases de hoy estuvo en debate, que la ANEP intentó evitar que ocurriera esto que está pasando, planteó a la Corte Electoral que los comicios fueran en domingo y la Corte Electoral tenía inconvenientes a esos efectos. ¿Cómo observar esta situación? Bueno, no quiero monopolizar el uso de la palabra, pero también en este caso creo que son ausencias buenas, en el sentido de que se hacen el cumplimiento de la ley. No hay más remedio que cumplir lo que la ley manda. Quiero aprovechar a recordar que las asambleas técnico-docentes, que fueron en el papel reinstituidas en 1985 con la anterior ley de educación, fueron implementadas o implantadas durante el criticado gobierno Blanco, tan criticado, pero que no se le reconoce ese mérito, ni tampoco el hecho de haber integrado a los directores sociales en el directorio del BPS, que estaba en letra muerta de la Constitución, pero se hizo carne en el gobierno del doctor Lacalle. Y creo que ya es tiempo de evaluar el funcionamiento de las ATD, Asambleas Técnico-Docentes, con facultades de iniciativa y de consulta en materia técnico-docente. Estaría bueno incluso, por tanta gente que le gusta el tema y que investiga, hacer un trabajo sobre cuáles han sido sus propuestas y si han sido atendidas o no, ¿verdad? Es decir, todo lo que uno sabe de reivindicaciones en materia de enseñanza es el 6% del PBI, pero seguramente medidas al estilo de las que propuso el doctor Lacalle Pou debe haber muchísimas emanadas de las ATD y habría que ver si se implementaron o no, o directamente qué opinión tienen en relación a esta situación general de la enseñanza. ¿Cómo empezabas la intervención? Decías que esta es una suspensión de clases de las positiva, de las buenas. Y sí, porque claro, lo que pasa es que sumada a todas las otras suspensiones de clases que ha habido este año, choca bastante, ¿no? Y sí, lamentablemente, pero es como los feriados nacionales, son ley. Y aparte, si se utiliza bien el tiempo, creo que puede producir frutos muy positivos. Sí. Ahora, perdón, yo pregunto, ¿no? ¿Para votar a un delegado tienen que suspender las clases? Digo, ¿no pueden poner un salón, un lugar en las instituciones educativas y que la gente en el momento libre vaya y vote? Digo, no entiendo si es para hacer, si fuera para hacer una asamblea lo entiendo, pero si es para hacer la votación de los delegados. Sí, a mí me llama la atención que el mecanismo implique que, porque un docente tiene que emitir el voto en algún momento del día, exacto, porque no es que lo tenga que hacer ni siquiera a una hora fija, no, tiene que votar y es una sola operación. Bueno, pero eso, introducir un voto en una urna, en este caso, en algún momento del día, haya que suspender las clases todo el día. Eso nos lleva a comparaciones con lo que ocurre en las elecciones nacionales en otros países. En otros países no necesariamente es feriado, la gente va a trabajar y sale. Pero, pero acá la gente vota los domingos, Juan. Esto está reglamentado así y justamente la intervención preceptiva de la Corte Electoral es lo que muchas veces condiciona su organización. Que pueda ser cambiado, pero entre tanto es la ley que tenemos. En todo caso, cambiemos la ley. Sí, claro, está bien. La ley lo impone en estos términos. Pero la ley dice que tiene que haber, que no se dictan clases ese día. Sí, muy bien, es un tema que me parece que está laudado. Si es un tema de ley, sí, no hay mucho más que se pueda decir. Pero también es un tema de los que se puede debatir de nuevo, porque da la impresión de que una elección como esta sí que debería ser por voto electrónico, por internet, yo qué sé, por correo electrónico, ¿no? Claro, pero nuevamente ahí volvemos al cambio estructural que se necesita, ¿no? O sea que también esto, que es un tema menor, salvo para las madres y padres que hoy no pudieron ir a trabajar porque tienen que quedarse con los gurises, que tuvieron que llamar a la abuela de último momento. O sea, y creo que el daño es tan brutal que yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Alguien estará evaluando a nivel de la autoestima
de los estudiantes de la educación pública, esta discusión que lleva 10 años, lo que está causando, a la hora de el seleccionar o decidir a dónde mandar un chico? O sea, es terrible lo que está pasando. O sea, y todas estas novedades, que por ahí esta es electoral, es un tema de la Corte Electoral, que no fue una decisión de los docentes de no trabajar un miércoles, termina cayendo en la vorágine de ese volcán de que está todo mal, y seguimos deconstruyendo algo que es clave para el Uruguay, para la democracia, para los gurises, para el futuro, para todo. Entonces, yo no sé qué más tiene que hacer nuestra clase política para reaccionar, abrir los puentes y sincerar esta discusión. Bien, ahí mezclado de las dos cosas. Yo creo, por ejemplo, el tema de la participación de los docentes en la gestión educativa, de larga data en el Uruguay. Las asambleas técnico-docentes eran desde la década del 40 en Uruguay. Sí, pero solo para secundaria. Sí, solo para secundaria, y fueron sacadas por la ley de educación de Sanguinetti, que la ley de educación de Sanguinetti, como bien me recordaba en el programa anterior Juan, instituyó la centralización y el CONAE y todo lo demás, pero además intentó de todas las maneras posibles bloquear la participación en la enseñanza pública. Y le sirvió de base a la dictadura y a la intervención en toda la enseñanza. Entonces se retoma, y es cierto, la institucionaliza el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que retoma varias cosas en la educación, el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Entre otras cosas, en esos años pueden volver a estudiar decenas de estudiantes de secundaria que fueron expulsados en la dictadura y que hasta ese momento no habían podido volver a estudiar. Y son en esos años, no en el 85, que vuelven a estudiar. O sea, hay un conjunto de historias ahí metidas ahí. A mí me parece que todo lo que sea participación está bien, y que no hay que además creo que hay mucho trabajo. Yo he leído materiales muy interesantes sobre todo lo que se ha propuesto y debatido en las asambleas técnico-docentes, y muy importante, y hay forma de participación. También se suspenden clases cuando se realizan las asambleas técnico-docentes. Ahí yo lo entiendo. Aquí se podrá discutir nuevas formas de votación. La Corte Electoral no es solo las autoridades de la educación. La Corte Electoral tiene opinión sobre estas cosas, ¿no? Podemos hacer un debate más generalizado sobre la forma de votar que tenemos los uruguayos. Tenemos todas las posibilidades para que Uruguay sea un país que tenga votación electrónica. No tenemos montaña, no tenemos terremotos, no tenemos volcanes, no tenemos selva, no tenemos ríos tumultuosos. Sin embargo, no podemos, y somos 3 millones además. Uh-huh. Entonces, hay un conjunto de debate que, si vamos a cambio estructural, no es solo la educación, en el tema de cómo votamos y cómo elegimos. Ahora, me parece que en ese sentido van bien y no le hacen, creo que en este caso me parece que son cosas absolutamente razonables sobre eso. Y sobre la imagen de la educación pública, a mí me gustaría debatirlo con tranquilidad. Por ejemplo, yo vuelvo a decir, no hay que generalizar. La UTU pasó de 40.000 estudiantes a 100.000, y todos los años se queda con gente esperando para entrar. Uh-huh. Entonces, y la UTU es educación pública también. Entonces, hay que debatir en términos. Gabriel, yo estoy de acuerdo, pero no es lo que está instalado, que la UTU es una joya que brilla en medio de la oscuridad. Por eso, pero lo que está instalado es la oscuridad. Está bien, pero también es política. Está bien, pero en política consiste también en instalar una agenda que no siempre es la realidad. A propósito del tema que veníamos discutiendo recién, esto de que hoy no hay clases en primaria, secundaria y UTU, así como en formación docente, por la elección de delegados para las asambleas técnico-docentes. Y a propósito de algunas de las cosas que se dijeron en el debate, vienen mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Juan propone que miremos mañana cuántos votos en blanco hubo. Es un dato, sí, a tener en cuenta. Y después, desde adentro mismo de la Corte Electoral, otro oyente nos dice, a la Corte no le dan presupuesto ni para instalar el expediente electrónico. Así que pensar en voto electrónico es hoy una quimera.